¿Tienes un perro en casa? Cuéntanos en los comentarios cómo se llama y qué significa para ti. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte y dejar tu like. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de supervivencia, es una historia de amor inquebrantable, nacida entre cenizas y rescatada por la empatía de un hombre solitario. Un vínculo forjado en silencio entre una madre sin dueño y un anciano que ya no esperaba formar parte de una familia. El bosque era vasto, antiguo y cargado de secretos. Sus árboles se mecían con lentitud, como si sus ramas hablaran en un idioma olvidado. Allí, entre raíces retorcidas y senderos apenas marcados, vivía una pastora alemana que no tenía nombre ni collar, pero sí un propósito: cuidar de sus 3 cachorros recién nacidos. Se había refugiado en una cueva natural, poco profunda, oculta entre piedras y tierra húmeda, lejos de los ojos humanos. No confiaba en nadie, o al menos eso creía. Cada día, un hombre mayor, don Esteban, dejaba un cuenco de agua y un poco de comida cerca de un arroyo a unos metros de la cueva. Era un gesto silencioso, constante, sin intención de acercarse demasiado. Él conocía el bosque como la palma de su mano. Había vivido allí desde que perdió a su esposa, hacía más de una década. Su pequeña cabaña, situada al borde del bosque, era humilde, pero resistente. Vivía solo, rodeado de árboles, libros antiguos y recuerdos que apenas se sostenían. Don Esteban había visto por primera vez a la pastora alemana meses atrás, merodeando por los arbustos, flaca y con mirada desconfiada. No la llamó, no intentó atraparla, solo dejó agua fresca y un trozo de pan humedecido. Así comenzó su ritual. Con el tiempo, la perra empezó a aparecer cada vez más cerca del lugar donde dejaba la comida. Nunca se dejaba tocar, nunca ladraba, solo observaba, comía y desaparecía. Cuando notó que había parido, don Esteban entendió por qué no la había visto en semanas. La comida desaparecía igual, pero nadie se dejaba ver. Imaginó que habría encontrado un refugio para sus pequeños. Sin saberlo, había comenzado a formar parte de una nueva familia que aún no lo aceptaba. El verano ese año fue seco y largo. La tierra crujía bajo los pies y el aire olía a hojas quemadas, incluso antes de que empezara el fuego. Don Esteban lo sintió en sus huesos antes de verlo con los ojos. Una mañana, mientras recogía ramas secas, notó una columna de humo al fondo del bosque. Para la tarde, el cielo se había vuelto naranja y las primeras cenizas empezaban a caer como nieve maldita sobre su tejado. La pastora alemana lo sintió antes que nadie. En su cueva, el olor a humo la despertó en mitad de la noche. Sus cachorros dormían entre sus patas, ajenos aún al desastre. Pero ella sabía. El aire se volvía más espeso con cada minuto y un rugido creciente avanzaba entre los árboles. Las llamas no tardaron en pintar de rojo el horizonte. No había tiempo. Con el corazón golpeándole el pecho y los ojos fijos en sus crías, la pastora supo lo que tenía que hacer. Tomó al primero entre sus dientes con delicadeza y salió corriendo de la cueva. Afuera, el bosque ardía. Las brasas caían del cielo como estrellas invertidas. Corrió entre raíces ardiendo y ramas que caían como cuchillas. Alcanzó un claro, dejó al cachorro bajo un arbusto húmedo y regresó sin pensarlo. El segundo viaje fue más difícil. La cueva ya estaba invadida por el humo. Sus patas se deslizaban sobre el suelo caliente y cada respiración dolía. Pero no se detuvo. Tomó al segundo cachorro, cruzó el infierno una vez más. Sus patas quemadas dejaban marcas en la tierra. Sus orejas sangraban por el calor. Pero volvió por el tercero. Don Esteban, desde su cabaña, escuchó los ruidos del bosque y supo que algo más que árboles estaba en peligro. Tomó su linterna, su chaqueta gruesa y su vieja escopeta. Avanzó entre las llamas, guiado por un instinto que no sabía que aún tenía.
La encontró entre árboles calcinados, tambaleándose, con el último cachorro aún entre los dientes. Tenía el lomo chamuscado, las patas temblorosas, pero seguía de pie. Protegía a sus pequeños con el cuerpo. Don Esteban se arrodilló sin pensar, dejó la escopeta en el suelo y le habló con voz suave. La pastora lo miró agotada, pero no retrocedió. Algo en sus ojos reconocía aquel rostro. Aquel hombre no era un extraño, era el que dejaba agua, el que nunca obligaba, el que esperaba en silencio. Con movimientos lentos, don Esteban envolvió a los cachorros en su chaqueta, tomó a la madre en brazos como pudo y corrió de vuelta a casa. Detrás de él, el bosque seguía ardiendo. El amanecer encontró a don Esteban empapado en sudor, con las manos cubiertas de hollín y su respiración entrecortada. Había improvisado un pequeño nido con mantas viejas junto a la estufa de leña en su sala. Allí, los 3 cachorros dormían apiñados, temblorosos, pero vivos. La pastora alemana yacía al lado, apenas consciente. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras leves y profundas, las patas delanteras desgarradas, el hocico ennegrecido por el humo. Durante horas, don Esteban se dedicó solo a eso: limpiar, observar, mantener el fuego encendido. Preparó agua con azúcar, mezcló arroz con pedacitos de pollo cocido y los ofreció sin palabras. La madre apenas comió, pero no apartó la vista de sus hijos. Solo entonces, cuando todos respiraban en paz, don Esteban se permitió sentarse. La casa olía a ceniza y a madera quemada, pero por primera vez en años también olía a vida. La perra no se movía mucho, pero no mostraba miedo. Lo miraba con la misma intensidad con la que había enfrentado al fuego. En esa mirada no había sumisión, solo un pacto silencioso. No soy tuya, pero acepto tu ayuda. Pasaron los días. Don Esteban evitó ir al pueblo. La carretera estaba cortada y el bosque seguía humeando. Dormía en el sillón, cerca de ellos, para levantarse a cada quejido. Los cachorros, frágiles pero fuertes, comenzaron a explorar el suelo con pasos torpes. La madre los lamía con ternura, aún adolorida pero paciente. Una noche, mientras colocaba un trapo húmedo sobre las heridas de la pastora, ella apoyó la cabeza en su rodilla. Fue un gesto mínimo, pero algo se quebró en don Esteban. Cerró los ojos. Sentía el peso del animal sobre la pierna como si fuera el de una vieja amiga. En ese instante, entendió que el fuego no solo había devorado el bosque, también había abierto espacio para algo nuevo. Unos días después, cuando la neblina del humo comenzaba a disiparse, algo inusual sucedió. Don Esteban había dejado la puerta entreabierta para ventilar la casa. Los cachorros dormían y la madre se recuperaba con lentitud junto a la estufa. Fue entonces cuando escuchó un ruido en la entrada, un gruñido leve, seco, como el eco de un pasado que nunca terminó de irse. Allí estaba, en la entrada de la casa, de pie sobre el porche quemado, un perro grande, de pelaje grisáceo y patas robustas. Tenía orejas gachas y el hocico cubierto de cicatrices. Uno de 1900. Sus ojos estaba medio cerrado y su respiración era pesada. No llevaba collar, tampoco buscaba comida, simplemente miraba hacia adentro. Don Esteban lo reconoció al instante. «Rocco», murmuró. Aquel perro había sido el compañero de un vecino, años atrás. Un buen hombre que había perdido la vida en un incendio parecido, el primero que azotó la región. Desde entonces, nadie volvió a ver al animal con frecuencia. Algunos decían que había muerto en el bosque, otros que vagaba como un fantasma. Pero allí estaba, vivo, sucio, pero con la misma dignidad de siempre. La pastora alemana se tensó, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Rocco. Ninguno gruñó. No hubo ladridos ni avisos, solo un reconocimiento profundo, casi ritual. 2 animales marcados por el fuego, 2 sobrevivientes. Don Esteban dejó la puerta abierta.
No dijo nada, solo se sentó en su sillón y esperó. Rocco, tras varios minutos, dio un paso, luego otro, hasta cruzar el umbral. Caminó con lentitud, olfateando el suelo. Cuando llegó junto a la estufa, se acostó sin hacer ruido, a cierta distancia de la madre y los cachorros. Nadie se opuso, nadie reclamó espacio. Esa noche, por primera vez en su vida, don Esteban durmió en paz, sabiendo que no estaba solo. No solo por los cachorros, ni por la pastora, sino porque Rocco había vuelto. Y si incluso ese viejo guardián roto había regresado, quizás algo en el mundo todavía podía recomenzar. Con el paso de las semanas, la casa de don Esteban se transformó. Él lo buscara. Los cachorros crecían rápido, torpes y juguetones, mordiéndose entre ellos y explorando cada rincón con ojos curiosos. La pastora, aunque aún convaleciente, comenzaba a recuperar fuerzas. Caminaba con lentitud, pero con paso firme. Rocco, siempre en silencio, se mantenía cerca, como un centinela invisible. Don Esteban observaba todo desde su rincón favorito, una silla de mimbre junto a la ventana. Desde allí, cada día se permitía ver algo más que árboles quemados. Veía cómo la vida insistía en florecer, aún entre cenizas. Rocco ya no dormía en la entrada. Poco a poco, se acercaba más al calor del hogar, hasta acostarse junto a la estufa, con los cachorros trepando sobre su lomo sin que él protestara. Pero lo más sorprendente no era el cambio de los perros, sino el de Esteban mismo. Comenzó a hablar en voz alta, aunque no hubiera nadie que le respondiera con palabras. Les contaba historias, les explicaba cómo había construido la casa, les leía fragmentos de libros polvorientos que antes solo servían para adornar la estantería. A veces reía solo al ver a los cachorros pelearse por un pedazo de calcetín viejo. Otras se quedaba en silencio, con los ojos perdidos en el fuego. Una tarde, mientras curaba una herida persistente en la pata de la pastora, notó algo. Ella ya no lo miraba con desconfianza, sino con una calma profunda, casi agradecida. Y entonces lo dijo, sin pensarlo: «Te llamarás Alma». El nombre brotó como si siempre hubiera estado ahí. Alma, porque eso era ella. La fuerza invisible que había reanimado el espíritu de un hombre que creía que ya lo había perdido todo. Desde ese día, Alma tenía nombre, y Rocco, aunque no necesitaba uno nuevo, volvió a responder al suyo como si nunca lo hubiera olvidado. A pesar de la nueva rutina, el bosque no olvidaba. Aunque las lluvias habían comenzado a caer y las cenizas se mezclaban con barro, la herida seguía abierta. Muchos árboles seguían de pie solo por costumbre, y el aroma a quemado persistía como una advertencia. Una mañana, mientras don Esteban limpiaba el patio trasero, escuchó un motor acercándose. No era un sonido común. Nadie visitaba esa zona del bosque desde hacía meses. Se asomó por la cerca y vio una camioneta vieja y oxidada que avanzaba por el camino de tierra. Cuando se detuvo, un hombre bajó del vehículo. Era bajo, fornido, con una gorra sucia y una expresión que Esteban no había visto en años, pero no había olvidado. El aire se tensó. Alma se puso de pie al instante. Rocco, que hasta entonces dormía en el porche, se incorporó con el lomo erizado. Los cachorros se escondieron bajo la mesa. El hombre miró la casa, luego el bosque quemado, y sonrió con cinismo. En la mano llevaba una lata de gasolina. Don Esteban sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Aquel rostro lo recordaba del primer incendio. Años atrás, esa misma figura había sido vista escapando entre los árboles, momentos antes de que las llamas destruyeran la granja vecina, donde vivía el antiguo dueño de Rocco. Nunca se lo pudo probar, nadie lo volvió a ver. Hasta ahora. «Qué bonito lo tienes todo, viejo», dijo el hombre mirando a su alrededor con burla. «Una lástima que este lugar esté tan seco otra vez». No hubo tiempo para respuestas. Alma gruñó con fuerza. Rocco, en silencio, se adelantó un paso.
Ambos se colocaron frente a don Esteban, como si supieran lo que ese hombre representaba. El intruso retrocedió apenas un instante, sorprendido por la reacción, pero no se fue. Abrió la lata de gasolina. Y entonces, sin pensarlo, don Esteban levantó la escopeta que guardaba junto a la puerta desde los viejos tiempos. Su voz, firme pero tranquila, quebró el momento. «No des un paso más». El hombre dudó. La presencia de los perros, la escopeta, el fuego del pasado, todo se unía en un silencio denso. Finalmente, murmuró algo entre dientes y se alejó, subiendo a su camioneta. Cuando el motor se perdió entre los árboles, don Esteban bajó la escopeta con manos temblorosas. Rocco y Alma estaban tensos, pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que el miedo, la certeza de que ya no estaban solos. Esta vez, si el peligro regresaba, lo enfrentarían juntos. Esa noche, el aire era espeso como antes de una tormenta, pero no caía una sola gota. Don Esteban no pegó un ojo. Revisó cerraduras, reforzó ventanas, colocó cubos con agua cerca de las entradas. Alma no se separó de los cachorros ni un segundo, aunque mantenía las orejas erguidas, atenta a cada sonido. Rocco patrullaba el perímetro con la disciplina de un soldado veterano. Ninguno necesitó que se les dijera qué hacer. Sabían. La amenaza había regresado, más real que nunca. Y aunque don Esteban era solo un hombre mayor con cicatrices propias, ya no estaba solo. Aquella casa que un día fue refugio de un duelo mudo, ahora era fortaleza de una familia nueva, hecha de heridas, lealtad y pequeños actos de amor. El día siguiente transcurrió con tensa normalidad, pero al caer la tarde, los ladridos de Rocco rompieron el silencio. Venían del lado norte de la propiedad, donde la maleza comenzaba a crecer entre troncos calcinados. Don Esteban salió con la linterna y el corazón en la garganta. Allí, entre los árboles aún ennegrecidos, estaba el hombre. De nuevo, esta vez con el rostro cubierto por una bufanda sucia, una mochila colgada al hombro y la misma lata de gasolina que la vez anterior. Pero no venía solo. Otro sujeto lo acompañaba, más joven, con una expresión torpe pero agresiva. Don Esteban no habló. No hizo falta. Alma y Rocco se adelantaron. Ella baja, firme, con el pelaje erizado. Él en silencio, caminando en línea recta como una sombra viva. Los hombres dudaron. El más joven retrocedió. «¿Qué haces, viejo?», gritó el incendiario. «¿Vas a mandar a tus perros? Crees que esto me detendrá». Pero ya no era un viejo contra el mundo, era un hogar defendiéndose. Alma lanzó un gruñido que no venía de la garganta, sino del fondo de sus entrañas. Rocco se lanzó primero, no con rabia, sino con precisión. El susto fue inmediato. El joven huyó al instante. El otro intentó mantenerse firme, pero cayó al suelo tras un empujón de Alma que lo dejó sin aliento. Don Esteban no necesitó disparar, solo levantó la escopeta. El mensaje estaba claro. Esta vez, nadie destruiría lo que habían construido. Los hombres huyeron, y el bosque, por primera vez en mucho tiempo, pareció respirar con alivio. Después del intento de ataque, don Esteban caminó por su terreno con un propósito que no sentía desde 1900. Hacía años. Reparó cercas, limpió escombros, recogió ramas secas. No por miedo, sino por respeto al lugar que ahora llamaba hogar en voz alta. Los días se hicieron más largos, el clima más fresco. Alma ya caminaba sin cojear. Las cicatrices en su cuerpo se habían vuelto parte de su historia. Rocco, aunque viejo, recuperó parte de su energía. A veces incluso se dejaba arrastrar por los juegos de los cachorros, gruñendo con falsa molestia cuando le mordían la cola. Don Esteban, por su parte, comenzó a salir más allá de su propiedad. Visitó a otros vecinos, ayudó a cortar leña, compartió su historia. Lo miraban con asombro, no por haber sobrevivido al incendio, sino por haber rescatado algo más valioso que una casa. Había formado una familia.
Una tarde, mientras preparaba una sopa espesa en la cocina, escuchó risas infantiles en el camino. 3 niños del pueblo habían venido a dejarle una cesta con pan y miel. Uno de ellos se acercó a Alma, que al principio se mantuvo alerta, pero terminó dejando que la acariciara con delicadeza. «¿Cómo se llama?», preguntó la niña. «Alma», respondió Esteban sonriendo. «¿Y ese viejito gruñón?», señaló al fondo, donde Rocco dormía sobre un saco de papas. Ese se llama Rocco. Pero no le digas viejo, que se ofende». Las risas llenaron la casa. Don Esteban, que tanto tiempo había vivido en el silencio del bosque, sintió que algo se había desbloqueado en su pecho. No era solo supervivencia, era renacimiento. Desde ese día, la casa dejó de ser. Niños venían a jugar con los cachorros, vecinos traían frutas o medicina, el fuego había arrasado el bosque, sí, pero también había limpiado el terreno para algo nuevo, y en ese algo nuevo, Alma, Rocco y don Esteban eran el corazón. A medida que pasaban los meses, el bosque empezaba a sanar. Brotes verdes surgían entre los troncos quemados y pájaros que hacía tiempo no se escuchaban volvían a cantar por las mañanas. Los cachorros de Alma ya no eran tan pequeños. Uno era más curioso, otro más tímido, y el tercero, el que más tardó en abrir los ojos, se había convertido en una sombra constante de don Esteban. Lo seguía a todas partes, incluso cuando el viejo recogía leña o cavaba la tierra para plantar nuevas semillas. Alma y Rocco compartían ahora una rutina tranquila. Él la vigilaba a distancia, protector pero discreto. Ella, más confiada, dormía bajo la sombra del porche, dejando que el viento le moviera el pelaje ya más claro por las cicatrices. Una tarde de abril, don Esteban recibió la visita de un funcionario forestal. Venía a inspeccionar los daños del incendio y de paso comprobar si su terreno debía ser expropiado para una futura reforestación estatal. Aunque el hombre fue educado, dejó claro que había intereses en convertir parte del bosque en zona protegida. «No podrá quedarse aquí mucho tiempo más, don Esteban. El terreno ya no le pertenece del todo», dijo el joven funcionario, mirando los mapas con más atención que a los ojos del anciano. Don Esteban no respondió de inmediato. Solo observó a sus perros, a los cachorros, al humo lejano que aún salía de alguna raíz podrida. «Este lugar me salvó la vida», dijo por fin. «Y yo salvé la de otros aquí. No es solo tierra, es hogar». El hombre anotó algo en su libreta y prometió revisar el caso. Pero don Esteban sabía que era una manera cortés de decir que vendrían tiempos difíciles. Esa noche no encendió la estufa. Se sentó en el porche, con Alma a su izquierda, Rocco a su derecha y los cachorros dormidos cerca. Miró al cielo y susurró algo que ni siquiera él sabía que llevaba dentro. «Si me tengo que ir, que al menos sepan que aquí, alguna vez, fuimos familia». Semanas después, llegaron noticias inesperadas. Gracias a los relatos de los niños, a los vecinos que habían empezado a visitar la cabaña y al testimonio de un joven veterinario local que había ayudado a cuidar las heridas de Alma, se organizó una colecta en el pueblo. No para caridad, sino como reconocimiento. La historia del viejo que salvó a una perra y sus cachorros durante un incendio, del perro que regresó del pasado y de cómo todos habían defendido su hogar, se convirtió en leyenda viva. El terreno fue declarado espacio de convivencia natural y protección comunitaria. Don Esteban no tendría que irse. No solo eso, recibiría ayuda para mejorar su casa y mantener la zona como un pequeño santuario para animales sobrevivientes del bosque. El día que llegaron a entregarle la noticia, don Esteban no lloró. Solo acarició la cabeza de Alma, que descansaba con los ojos entrecerrados, y luego a Rocco, que aceptó el gesto con una dignidad silenciosa. Los cachorros crecieron. Uno fue adoptado por la familia de un maestro rural. Otro se quedó con un carpintero que vivía cerca,
Y el tercero, el más pegado a Esteban, nunca se fue. Era el reflejo joven de Alma, con la mirada firme y el corazón atento. Pasaron los años. Las cicatrices en la tierra se cubrieron de verde. Las cicatrices en el alma también sanaron, aunque nunca desaparecieron del todo. Alma envejeció, Rocco también, pero lo hicieron en paz, en familia, junto a un hombre que un día creyó que ya no tenía nada y terminó rodeado de vida. Y así, sin quererlo, don Esteban dejó un legado, no en forma de monumentos o libros, sino en miradas, en ladridos, en recuerdos de un bosque que ardió y luego floreció. No fue un final feliz como los de los cuentos, fue uno verdadero, con fuego, con pérdidas, con miedo, pero también con lealtad, con ternura, con esa clase de amor que se construye paso a paso, en silencio, sin pedir nada a cambio. Un amor imposible, pero real.